para todos y muchas, pero muchas bendiciones. Seguimos en este maravilloso libro de los Hechos y hoy quiero que no se despeguen de la pantalla porque quiero mostrarle aún con imágenes o animaciones, si podemos, lo que es en donde vamos ahorita, que en el libro de los Hechos, capítulo 1, les dije que íbamos a ir leyendo por medio de subtítulos, y hoy vamos a tener con el subtítulo, hoy vamos a tener el título de El reemplazo de Judas. Así que los que se hayan inscrito con nosotros, los que estén suscritos a nuestro canal, van a estar siempre recibiendo las notificaciones. Así que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase ahí primeramente abajo donde dice en rojo suscribirse. Suscríbase en nuestro canal y deje su buen like si a usted bien le gustan estos contenidos. Si tiene alguna pregunta, curiosidad que usted quiera saber respecto a las escrituras o respecto a la Biblia o en base a Dios, nos la puede dejar en la caja de comentarios, que también podemos estar sacando un video aleatorio o un tema referente a su pregunta. Bueno, mis amigos, entonces bendiciones para todos y arrancamos con este subtítulo que se llama El reemplazo de Judas, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 12. Y vamos a estar video tras video leyendo subtítulo por subtítulo y tratando de explicándolo lo mejor que podamos para que usted lo vaya entendiendo y así todos vayamos comprendiendo y aprendiendo un poco más. Bueno, vamos a seguir en el tema. Entonces dice reemplazo de Judas. Vamos a ver dónde habíamos quedado. Habíamos quedado en, a ver si lo tengo acá. Habíamos quedado ahí. Habíamos quedado que Jesús ascendía a los cielos. Ahí habíamos quedado en el ascenso de Jesús, cuando Jesús fue glorificado, vivo y llevado por dos ángeles al cielo, y todos los apóstoles se quedaron viendo, y no solo los apóstoles, sino todas las personas que habían un promedio de 120 personas ahí reunidos y viendo a Jesús vivo ascender a los cielos. Ahí habíamos quedado en el subtítulo anterior. El que perdió ese video puede ir a verlo, porque vamos a ver en el versículo 12, sigo leyendo, dice el reemplazo de Judas, así que muy atentos y vamos a estar leyendo. Escuche esto. Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos. Entonces los apóstoles regresaron ¿dónde? A Jerusalén. Regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos, que quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. Cuando llegaron al piso donde se estaban quedando, se reunieron allí los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito a orar junto con algunas de las mujeres y con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Aquí estamos viendo algo muy importante, ¿sí? Donde tenemos a María y los hermanos de Jesús, para que usted vaya abriendo los ojos y vaya viendo más a través de la historia de la primera iglesia o de la iglesia de Cristo. No estamos hablando de iglesia católica, de iglesias, sino de la iglesia de Cristo, de los primeros creyentes. Entre ellos estaba María, la mamá de Jesús, y los hermanos de María. Por lo cual pues todos sabemos que a la misma luz de la Biblia pues que no es la Virgen María, porque igual ella tuvo más hijos y es normal, y eso es lo más normal de una mujer. No podemos desprestigiarle que porque tuvo más hijos, que porque tuvo los hermanos de Jesús, ya no es la Virgen, no fue una mujer que se conservó, se guardó para Dios. No, es una mujer que antes, en ejemplo para muchas otras mujeres que se dicen a veces venerar a María y a veces tienen malos actos, María era una mujer que buscó mucho tiempo de Dios, y aún a sus dos hermanos, a los hermanos de Jesús, también los tenía ahí junto a ella, y todos estaban orando junto con los apóstoles en el aposento alto. Dice que con María, la mamá de Jesús, y los hermanos de Jesús, los hermanos de él. ¿Sí me entiendes? Escuchen esto. Y dice más abajo en el versículo 15, durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 hermanos.
durante el tiempo, ahí era el aposento alto, ¿sí? Vamos a decir, digamos, el aposento alto, durante ese tiempo, ahí en ese aposento alto se reunieron alrededor de 120 hermanos, y entre ellos estaba María, la mamá de Jesús, y estaba con los hermanos de él. Ahí no dice con los hermanos, como dice abajo, que se reunieron entre 120 hermanos, que son la comunidad, los hijos de Dios, ¿sí? Sino habla de María, que estaba con los hermanos, María, la mamá de Jesús, con los hermanos de él. Bueno, estaba entre los 120. Así que fue una mujer, ¿sí? Que a pesar de ser la madre de Jesús, ¿sí? Pues tuvo sus otros hijos, que fueron los hermanos de Jesús, y también se conservó en oración y esperando la promesa del Padre que Jesús les había dicho, que vimos en el capítulo anterior, que decía que era la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, ahí está. Está María con los hermanos de Jesús. También estaban orando y esperando la promesa que Jesús les había dicho, la promesa del Espíritu Santo. Porque ellos ya sabían que Jesús era el Hijo de Dios y que María era el instrumento utilizado, como cuando Dios usaba a los profetas para hacer su obra aquí en la tierra. Y María fue el instrumento para traer a Jesucristo a la tierra y para poder extender la salvación a toda la humanidad, a todo el planeta, a todas las personas que se quieran acercar a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, seguimos aquí, mis amigos, leyendo. Ya leímos, quería concentrarles bien esta parte porque me impresiona saber, porque muchas personas dicen que no tenía hermano Jesús, María no tuvo más hijos, ella es virgen, la Virgen María no. Queremos que sepan, y eso me impresionó y por eso lo resalté. Le dice, María, la mamá de Jesús, con los hermanos de Jesús. Bueno, y se reunieron más o menos 120 personas. Entonces encontramos que la iglesia inició con 120 personas. La primera iglesia, cuando Jesús subió, ascendió a los cielos, como lo vieron ahí en el video anterior, ¿sí? Cuando Jesús ascendió a los cielos, esa iglesia se llegó a conformar, fue promedio de 20 personas, un promedio de 10 personas por cada tribu de Israel, o 10 personas por cada apóstol, porque todo tiene la representación, los 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel, 10 personas por cada tribu de Israel, y así sucesivamente. Bueno, mis amigos, entonces seguimos avanzando y seguimos leyendo. Estábamos donde se reunieron 120 y donde estaba María con los hermanos de Jesús también orando para esperar la promesa. Y dice ahí, seguimos donde dice que habían 120 hermanos. Pedro se levantó delante de ellos y les dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en la Escritura. Él habló a través de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Judas era uno de nosotros, tenía parte en nuestro trabajo. Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, ahí lo tenemos, aquí lo tenemos. Judas, por el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno y luego cayó de cabeza. Su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén supieron, le dijeron a ese terreno en el nombre de Aceldama. Entonces tenemos Judas, que cayó, fue y compró un terreno con el dinero que le dieron. ¿Por qué? Por haber traicionado a Jesús. Ahí tenemos a Judas cuando traicionó a Jesús, ¿sí? Traicionó a Jesús, a él le dieron una buena cantidad de dinero. Se dice que el promedio del salario que se le dio fue un salario promedio de un año, que fue lo que le dieron a él en dinero, un salario de un año completo de trabajo con el que compró una propiedad, pero no aguantó la traición que había cometido por la ambición, y él mismo se ahorcó y tuvo una muerte muy desgraciada, muy fea. Y en el campo donde Judas murió, ¿sí? Donde Judas murió en ese campo, no lo tengo así, aquí lo tengo. En el campo donde Judas murió, es este que podemos ver también ahí, ese campo, ¿sí? Que se le dio el nombre de Aceldama, que significa campo de sangre, ¿sí? Entonces seguimos leyendo, y quiero que sigamos leyendo. Ya vemos ahí que Judas tuvo traición, compró un campo, se suicidó él mismo y se llama campo de sangre, ¿sí? Y seguimos leyendo en el versículo 20. Y Pedro continuó, en el libro de los Salmos está escrito,
que a su hogar no se le acerque nadie y que allí no viva nadie. Ese lugar ha estado desolado desde ahora y para siempre. También está escrito, dejen que otro tome su puesto, así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo y que, atención, a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con él. Perdón. Escojamos a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús, desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día que Jesús subió al cielo. Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, José y Barsabás, también llamado Justo, y a Matías. O sea, a Barsabás y a Matías. Entonces oraron y dijeron, Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos cuál de ellos dos es tu elegido para hacerse cargo del trabajo del apóstol que Judas dejó para ir donde pertenecía. Señor, muéstranos quién debe tomar su lugar como apóstol. Entonces lo dejaron a la suerte y la suerte cayó en Matías. Desde ese momento fue apóstol justo con los otros 11 apóstoles. Tenemos aquí no lo veo acá. Tenemos acá una situación que los apóstoles estaban reunidos y había que escoger a uno, dijo Pedro, que así como las escrituras decían, había que escoger a un apóstol en reemplazo de Judas. ¿Y qué dijeron ellos? Escojamos 2 personas, atención, necesitaban escoger, y ellos escogieron 2 personas que hayan estado con los apóstoles y con todos, desde que Jesús predicaba hasta cuando Jesús falleció o lo mataron, lo crucificaron, y cuando Jesús resucitó, también estuvo con ellos ahí, estuvieron con ellos, fueron testigos y también fueron testigos de poder ver a Jesús en el siendo llevado al cielo. Bueno, y entre esas personas estaban ellos dos, que eran Matías, aquí los tenemos, eran Matías y Barsabás. Bueno, eso eran las 2 personas. Matías y Barsabás eran 2 personas que habían estado cuando Jesús estuvo predicando, todo el tiempo que estuvo predicando, acompañaron ahí en las campañas de Jesús, también estuvieron en los milagros de Jesús, también estuvieron en la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús resucitó, también estuvieron ahí presentes, y cuando Jesús ascendió ya finalmente a los cielos, ellos también estuvieron ahí presentes, viéndolos. Entonces, más o menos, fue un lapso de algunos años, que ellos estuvieron ahí con Jesús. Bueno, a ver si lo encuentro acá. ¿Sí? Fue un lapso ya de unos años donde ellos estuvieron ahí con Jesús. Entonces, no buscaron cualquier persona, sino que querían encontrar, ¿sí?, personas que que ya tuvieran testimonio, como dice ahí, ¿sí? Como dice ahí, personas que ya tuvieran testimonio de haber visto a Jesús desde antes ya haber visto a Jesús. Vamos a quitar aquí esta imagen. Entonces, ese es el versículo, ese es el texto que vimos hoy. Y vemos que cuando la iglesia necesita a alguien para ser testigo o para hacer un trabajo encomendado que conforme a la iglesia o a Dios, o que conforme al Señor Jesucristo, o a las obras, o a predicar, o a cualquiera de estas obras, ¿sí? Vemos y encontramos que se busca a alguien que haya ya pasado buen tiempo en ese lugar, buen tiempo en el trabajo de la obra del Señor, ¿sí?, y que haya sido testigo de muchas cosas. Entonces, por esa razón, pues nunca es bueno a veces cuando escogen de buenas a primeras a alguien para hacer algún trabajo encomendado y que sea de parte de Dios, o algún trabajo que tenga que ver con el evangelismo, o cosas que tengan que ver con lo que es del reino de Dios, porque deben ser personas que primero muestren fidelidad, segundo que muestren constancia, que muestren disciplina, y que muestren ese amor. Que cuando usted tiene amor por la iglesia, cuando usted tiene amor por Cristo, usted puede pasar años sin tambalear en un lugar, sin moverse, sin que me voy hoy, mañana vengo. Y ahí donde está la verdadera prueba,
para que usted sea un escogido para cualquier obra o trabajo en la iglesia del Señor. Entonces, pues, ese es el capítulo que vimos hoy. Vimos esos casos buenos que me llamaron la atención, donde las personas que escogieron no fueron cualquiera que estaban entre los 120 que estaban reunidos, sino que fueron personas, dos personas que habían estado durante todos los años que estuvo Jesús predicando y cuando Jesús resucitó y fue llevado al cielo. Ellos fueron los que escogieron, personas testigos y que habían estado siempre firmes ahí, haciendo el seguimiento y siguiendo como seguidores y creyentes en el Señor Jesucristo. Y también pues encontramos lo maravilloso que vimos ahí, que es donde está María, María, la mamá de Jesús, y los hermanos, María y los hermanos de Jesús. Entonces, también fueron ellos testigos, ¿sí? También fueron ellos testigos y testigos directos, más todavía, de la crucifixión, de las predicaciones y de la ascensión del Señor, de la ascensión de Jesús a los cielos. Hay un texto muy bíblico donde dicen a Jesús, Señor, porque es otro texto que también certifica lo que le estoy diciendo, que Jesús tuvo hermanos, a Jesús carnalmente, humanamente, María tuvo otros hijos más que fueron los hermanos de Jesús, y eso es algo normal. Todas las personas tienen derecho a tener su familia, ¿sí? Eso es algo normal, que eso también lo veremos más adelante. Todos tienen derecho a tener su familia, y ella tuvo más hermanos, ¿sí? Y ahí lo dice. Y hay otro texto donde están Jesús, ese texto está en uno de los evangelios, de Jesús está predicando y está enseñando la palabra, y llegan desde afuera y le dicen, Jesús, Señor, Señor. Y él dice, él está dentro del aposento, adentro de un lugar, enseñando la palabra, enseñando el reino, y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen y escuchan y están aquí conmigo recibiendo la palabra de Dios. Entonces, otro texto más que confirma que Jesús y María también tuvo más hermanos y hermanos de Jesús, que al ver la resurrección del Señor creyeron, porque al ver algo tan maravilloso, la resurrección de Cristo, verlo después de crucificado, verlo resucitado y enseñar del reino y hacer muchos más milagros y verlo ascender a los cielos, es algo que es para no desfallecer, es algo muy grande. Bueno, esto es lo que nos acompañó en el texto de hoy y los invito a que sigamos pendientes todos. Gracias por habernos acompañado en estos minutos. El próximo título que tendrá el próximo video, ¿sí? Tendrá el próximo video es la llegada del Espíritu Santo, así que no se pierda ese próximo capítulo. Si Dios permite, estaremos subiendo un nuevo video en 3-4 días, estaremos subiendo un nuevo video, o en 2 días, no sé, según tengamos la disposición y hayan disfrutado de este pasaje. Bueno, entonces, mis amigos, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, la puede preguntar. A todos los que se preguntaban hoy, si María tuvo más hijos, sí tuvo más hijos, ¿sí? Si ella estuvo entre los 120 esperando esperando la promesa del Espíritu Santo, sí estuvo entre los 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Si hubo un reemplazo de Judas, sí hubo un reemplazo de Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, y fue Matías. Dios puso la elección sobre Matías. Bueno, y ya más adelante vamos a ver en este libro también la elección de Pablo, que lo escogió Jesucristo mismo directamente. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero vamos a seguir. Abrazos para todos, muchas bendiciones, y Dios les siga bendiciendo a todos los que son de la iglesia y los que son nuestros amigos que nos visitan al canal, que no han recibido a Cristo. Vaya escuchando y viendo este libro y vaya enterándose de tantas cosas maravillosas, y usted va a creer en Jesucristo últimamente, llegadamente va a creer en Cristo y va a recibir al Señor y va a recibir las cosas buenas que tiene Dios para nuestra vida, y entre esas la más grande, que es la salvación para el día, cuando venga el día malo, ese que le llaman el día del fin, ya el Señor haya levantado a su iglesia y ya haya librado a su iglesia de los tiempos del fin, del tiempo del día del fin, como se dice. Pero bueno, todo esto lo vamos a conocer aquí mismo en el libro de los Hechos y en otros más cuentos, en otros más libros, perdón, que vamos a estar viendo aquí en la Biblia. Bueno, abrazos para todos y gracias por habernos acompañado. Mucha felicidad, y que el amor de Dios esté con todos nosotros.